Hola a todos, bienvenidos a esta sesión explicativa. A ver, si queremos entender de verdad cómo funciona nuestro sistema legal hoy en día, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hoy me voy a poner el sombrero de profesor universitario para analizar con rigor un proceso histórico y jurídico que, francamente, es fascinante: la unificación del derecho medieval. Vamos a sumergirnos de lleno en esta clase para comprender con todo lujo de detalles cómo la península ibérica logró salir de un caos y una fragmentación tremendos para terminar sentando las bases súper sólidas de un Estado centralizado. ¡Empezamos! Bueno, para no perdernos, vamos a estructurar este análisis cronológico en 5 grandes bloques. Primero veremos esa fragmentación jurídica inicial. Luego, el despertar económico del siglo XII. Pasaremos al retorno del derecho romano. Analizaremos las estrategias de unificación territorial y terminaremos con la gran joya de la corona, las 7 partidas. Así que sin más dilación, vamos al punto número 1, la fragmentación jurídica inicial. Fijaos, para entender cuál era el punto de partida, tenemos que retroceder a los primeros siglos de la Edad Media hispánica, justo tras la caída del reino visigodo. Resulta que durante la época visigoda tenían una ley fantástica y unificada llamada el Liber Judiciorum. Pero claro, al colapsar el reino, esa unidad legal se esfumó por completo. Nos sumergimos de lleno en lo que llamamos localismo jurídico. Y ojo, que no hablamos de un par de leyes distintas según el pueblo, no. Hablamos de un proceso sistémico donde cada comunidad, cada territorio y hasta cada estamento social se inventaba, literalmente, sus propias reglas del juego. Como no había un poder central fuerte, estas normas nacían de la pura costumbre, de los fueros municipales que se daban a las villas o de las enrevesadas relaciones señoriales que dominaban el sistema feudal europeo. Era un auténtico rompecabezas. Y la cosa no acaba ahí. Esta diversidad llegó a un extremo tan salvaje que se convirtió en una verdadera diáspora jurídica. Para que os hagáis una idea, la ley que te tocaba dependía estrictamente de tu clase social, de tu religión o, sencillamente, de la calle o el pueblo donde durmieras esa noche. Además, hay un factor clave que echó muchísima gasolina a este fuego en la península: la Reconquista. A medida que los reinos cristianos recuperaban terreno, organizaban cada nueva zona con fueros locales, cartas pueblas y privilegios de repoblación. Claro, estas herramientas eran geniales para darle autonomía a la gente y animarla a instalarse allí, pero como efecto secundario dejaban al rey prácticamente sin margen para imponer un derecho común. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pintaba el rey en todo este embrollo? Pues mirad esta expresión latina, primus inter pares, que significa el primero entre iguales. El monarca medieval no era ni mucho menos un líder absoluto con poder para dictar leyes a diestro y siniestro. Estaba atadísimo de pies y manos por la nobleza, por ese régimen señorial del que hablábamos y sobre todo porque tenía una debilidad estructural gigantesca. No tenía un ejército propio ni una burocracia real para imponer su voluntad. Vamos, que el rey reinaba, sí, pero su capacidad para hacer leyes universales era prácticamente nula. Pasamos al apartado 2, el despertar del siglo XII. Aquí es donde el tablero de juego cambia por completo. De repente la economía arranca. Las ciudades empiezan a crecer de forma espectacular y aparece un nuevo jugador fundamental en escena: los burgueses. Estos tipos, que vivían en los burgos, justo a las afueras de las viejas murallas, eran empresarios natos. Querían producir, exportar y amasar riqueza. Y aunque en principio iban por libre, resulta que al rey se le encendió la bombilla. Se da cuenta de que aliarse con estos burgueses ricos e independientes es la jugada perfecta. ¿Por qué? Porque el rey está deseando centralizar el poder y quitarse de en medio a los pesados de los señores feudales. Así que hace un trato. Otorga fueros muy ventajosos a estos nuevos polos comerciales burgueses y con esa maniobra esquiva por completo a la nobleza y empieza a concentrar en sus manos la capacidad de legislar. Y esto nos lleva directamente al tercer punto: el retorno al derecho romano. Claro, imaginaos intentar montar un negocio a gran escala, o simplemente viajar cuando las leyes cambian cada pocos kilómetros. Es inmanejable. Los reyes se dieron cuenta de que esta fragmentación era un muro de hormigón que les impedía construir un Estado fuerte y moderno. Necesitaban un derecho que fuera igual para todos. Y justo en este momento, casi como caído del cielo, se redescubre en Europa el derecho romano, concretamente el famoso Corpus Juris Civilis del emperador Justiniano. Pero cuidado, la corona castellana no se puso a estudiar este texto romano por amor a la historia o la cultura, que va, lo usaron como un arma ideológica y política brutal. Resulta que el derecho romano decía, básicamente, que el poder legislativo absoluto residía directa y exclusivamente en el soberano. Era exactamente el manual de instrucciones que el rey necesitaba para justificar su poder. Vamos al cuarto punto, las estrategias de unificación territorial, porque aplicar esta teoría en la práctica iba a tener tela. Fijaos, la corona tenía este nuevo superpoder ideológico.
Pero el reino era enorme y muy diferente entre sí, así que tuvieron que jugar a dos bandas. Por un lado tenemos los territorios de Nueva Conquista en el sur. Como acababan de ser tomados y no tenían estructuras cristianas antiguas y arraigadas, el rey se encontró con un folio en blanco. Allí impuso, sin apenas pestañear, el fuero juzgo, que en realidad era una traducción de aquel viejo liber iudiciorum del que hablamos antes. Tenía todo el sabor del derecho romano. Se lo vendían a cada ciudad como un fuero local, pero en realidad era idéntico para todos. Jugada perfecta para debilitar la autonomía local. Pero hay amigos, la Castilla antigua en el norte era otro cantar. Allí llevaban siglos con sus propios fueros, súper orgullosos de su autonomía. Cuando el rey intentó imponerles el llamado fuero real para uniformar las cosas, se montó un buen lío. Hubo una resistencia social y política tremenda, porque los del norte dijeron, oye, que nosotros no vamos a perder nuestra capacidad de autogobernarnos así por las buenas. Entonces, ante semejante rechazo, ¿qué hace la monarquía? Pues dar un pequeño paso atrás para luego dar dos gigantes hacia adelante. Llegaron a un compromiso muy astuto. Dijeron, vale, podéis seguir usando vuestros fueros locales de siempre, pero solo en primera instancia. Es decir, para el día a día. Sin embargo, los casos más graves, las apelaciones o lo que llamaron juicios de corte, se los reservó el rey en exclusiva. ¿Y qué aplicaban los jueces del rey en esos tribunales? ¡Bingo! El derecho de corte, de inspiración puramente romana. Así, poco a poco, como un caballo de Troya legal, el rey fue inyectando su derecho común desde arriba, sin provocar una rebelión abierta de los municipios. Brillante, ¿verdad? Llegamos ya a nuestra quinta y última sección, la culminación de todo este proceso con las 7 partidas. Si miramos el recorrido completo, es alucinante. Empezamos con esa unidad legal visigoda, luego caímos en picado en el caos del localismo de la Alta Edad Media, remontamos con el impulso económico del siglo XII, y finalmente llegamos a la Baja Edad Media con una obra faraónica de Alfonso X el Sabio, las 7 partidas. El objetivo de este texto era crear de una vez por todas un derecho común potentísimo basado en ese modelo centralizador del Corpus Juris Civilis. Y todo giraba sobre una idea que ya no se iba a negociar jamás: hacer leyes es potestad exclusiva del rey. Ojo, no os penséis que las 7 partidas se aplicaron de un día para otro sin quejas. Hubo resistencias, claro que sí, pero su peso ideológico y su innegable superioridad técnica eran tan grandes que con el tiempo se impusieron definitivamente, dejando atado y bien atado el poder legislativo absoluto del monarca. Bueno, para ir resumiendo esta sesión, la unificación del derecho medieval en Castilla no fue un camino de rosas, fue un proceso súper largo, empujado por la ambición económica de los burgueses y las ganas de mandar de la corona. Hemos visto cómo pasamos de un puzzle jurídico incomprensible a una centralización imparable que usó el viejo derecho romano como la herramienta perfecta. Ya fuera imponiendo leyes en los territorios nuevos del sur o colándose por la puerta de atrás en los tribunales del norte, el rey consiguió crear ese derecho común. Y ese mismo marco legal fue el que preparó el terreno para la época que estaba por venir, lo cual nos deja con una reflexión final para darle unas cuantas vueltas. ¿Hasta qué punto creéis que esta centralización legal de la Edad Media fue en realidad el motor que encendió la creación del Estado moderno? Y con esto cerramos esta explicación, con una duración aproximada de unos 10 minutos, habiendo hecho una comprobación final para asegurar la fidelidad absoluta a nuestros apuntes académicos. Un saludo y hasta la próxima.